Bienvenidos al podcast de Hilda Ravilero. El miércoles pasado yo me referí a las declaraciones en una entrevista que concedió Oleg Alexander Dubinsky, que fue, no sé si lo sigue siendo, diputado ucraniano y fue miembro del partido de Zelensky. En estos momentos, Dubinsky se encuentra en prisión y en esa prisión le ha concedido esta entrevista a Glenn Dicen, a este periodista que tiene su podcast, en el que da toda una serie de detalles sobre su relación con Zelensky y la situación real que existe en la guerra supuestamente, entre Ucrania y Rusia. Yo les voy a hacer un breve resumen de esta primera parte para que ustedes entiendan la segunda parte, porque hay referencias a momentos en los que él se refiere a la corrupción en Ucrania. Él, en esta primera parte que les comento, dice la posición de Estados Unidos después de la victoria de Ucrania, después de la victoria de Biden, fue de una abierta confrontación con la Federación Rusa. Zelensky hizo un giro de 180 grados sobre la política internacional y nacional. Abandonó su propuesta de paz y todo el que rechazó su cambio fue expulsado de su grupo, de su team, y solo quedaron los que lo apoyaron en este cambio hacia mantener la guerra, ¿no? Alentó la confrontación con Rusia. Dubinsky dijo que la inteligencia británica, y esto es importante, tiene documentos comprometedores que ligan a Zelensky con la campaña de Biden o con individuos relacionados con la campaña de Biden. También señaló que en sus conversaciones con Zelensky notó que él tenía un WhatsApp que estaba registrado con un operador móvil báltico que lo hacía extremadamente vulnerable de ser interferido por la inteligencia extranjera, especialmente la británica. Zelensky además asistió a una serie de reuniones en Moscú que fueron supuestamente grabadas por la inteligencia rusa y que estas reuniones involucraban comportamientos sexuales no tradicionales en las que participaba también el conocido cantante Philip Kirkorov. Estos son rumores, pero dice Dubinsky que son rumores que persisten, que se mantienen. Otro de los rumores que circula en Ucrania es que Zelensky se había rendido a las fuerzas rusas incluso cuando ya los tanques rusos estaban en la frontera. De esto nosotros no teníamos la menor idea. Y que días anteriores a la invasión se retiraron de la frontera sur con Rusia alrededor de 10.000 minas que le habían permitido a las fuerzas rusas abrirse paso desde Crimea a varias ciudades ucranianas y unirse a las fuerzas separatistas del Donbass, y que a pesar de las advertencias de la inteligencia global sobre una posible operación aerotransportada en el aeropuerto de Hostomel, Ucrania sacó a las unidades élite ucranianas del área antes del ataque. Esto es desconocido. Yo no había tenido esta información anteriormente. Lo otro que dice Dubinsky es que durante 2 o 3 días de la invasión nadie sabía dónde estaba Zelensky hasta que fue evidente que la invasión sorpresiva había fracasado, que no fue tan sorpresiva porque hasta Biden dijo esto va a ser una incursión. Pero en fin, Dubinsky se refirió también en esta entrevista, o en esta primera parte que yo les di el miércoles pasado, se refirió a la corrupción imperante en Ucrania y acusa a Biden de corrupto y culpable por las sanciones que le impusieron a él. A él le impusieron sanciones eh, cuando después que lo apresaron.
Zelensky, dice Dubinsky, continúa cooperando con las fuerzas globalistas para sabotear la agenda de paz de Trump. Dice que las fuerzas globalistas, con el apoyo de Zelensky, controlan el poder judicial y la aplicación de la ley en Ucrania. Dice que Zelensky se está presentando como un testaferro del el proyecto global anti-Trump. Ucrania, dice Dubinsky, no puede sobrevivir, esto lo sabemos, sin el apoyo de los Estados Unidos y los valores y la visión estratégica del presidente Donald Trump. Y que Zelensky no tiene ninguna experiencia en lo que concierne a gobernar un Estado y es un actor con instintos animalísticos. Es un comediante que se sube al escenario e instantáneamente percibe lo que resuena con la multitud. Una vez que Zelensky, dice Dubinsky, consolidó un poder unipolar y el control de la mayoría del Parlamento compuesto por marionetas, deseosos de votar por cualquier cosa a cambio de algún favor, comenzó a construir un régimen autoritario pero que sigue siendo un gerente extremadamente débil. Dice Dubinsky que Zelensky no es capaz de enfocarse en las tareas, que no lee, que no tolera crítica o discrepancia y que su campaña y su administración fue organizada por hombres de negocios turbios con vínculos en redes de contrabando. Todo cambió con la victoria de Biden, dice Dubinsky, que le dio a Zelensky una oportunidad única. Podía hacer lo que quisiera en Ucrania, pero con una condición: continuar con la política de Poroshenko en la era de Obama y cortar todos los lazos con Rusia. De manera que Zelensky, que se presenta como si verdaderamente estuviera en control del país, está atrapado entre tres fuerzas. Por un lado están los rusos, que supuestamente tienen materiales comprometedores de él. Por otro lado están los oligarcas que han sido responsables de la destitución de varios presidentes en Ucrania. Y por los Estados Unidos, que le han ofrecido una salida decorosa y beneficiosa, no solo para el país, sino para todo el pueblo ucraniano. Dubinsky dice que en noviembre del 2021, Zelensky decide enfrentarse a Rusia en una guerra cuando la prensa publica las intenciones de los oligarcas de derrocar a Zelensky en un golpe de Estado. Dubinsky declara que se crea un escándalo tremendo en el país y la aprobación de Zelensky se desploma a un 16%. La guerra con Rusia evitó que Zelensky fuera derrotado, pero nadie creía que Zelensky podía ganar la guerra. Dice Dubinsky que el plan original de Zelensky era posiblemente el de rendirse con una cantidad mínima de muertes que le hubiera permitido a él ser visto como un líder heroico, exiliado, o sea, una vez en el exilio, pero que en febrero del 2022 el escenario cambió, no solo para Putin, sino para Zelensky, porque el pueblo ucraniano resistió y el ataque sorpresivo de Putin falló. Zelensky se convierte inesperadamente, cosa por supuesto que él no esperaba, parece, según Dubinsky, en un líder en tiempos de guerra, y el mundo decide apoyarlo. El mundo, no todo el mundo, pero buena parte del mundo. El fracaso de Putin le dio a Occidente un nuevo objetivo, que era ya no contener a Rusia, sino derrocar a Rusia. Él plantea esto de esta manera, pero de acuerdo a muchos otros analistas políticos, la realidad es que ya eso estaba planeado por Occidente desde hacía tiempo.
no el hecho de contener a Rusia, sino de derrocar a Rusia. Pero bueno, continúa diciendo Dubinsky. A Zelensky se le prohibió firmar un acuerdo de paz en Estambul. A partir de ese momento, Zelensky asume el papel de presidente en tiempos de guerra y comienza a sostenerse en el poder con los fondos que recibía de la USAID y de George Soros. Zelensky comenzó a silenciar las fuerzas opositoras y los que apoyaban las gestiones de paz y comenzó a perseguir a la Iglesia Ortodoxa, todo bajo el disfraz de la guerra. Esta situación que se presenta en Ucrania ocasionó un mayor aumento de la corrupción en el país. Y a pesar de que se había prohibido la salida del país de hombres con edad militar, 1.5 millones de ciudadanos abandonaron a Ucrania pagando alrededor de $10,000 por la salida. Imagínense esto. O sea, los que estaban en el frente de batalla, además podían comprar su traslado, salir del frente para que los pusieran en la retaguardia si pagaban $20,000 o euros, no se señala. Él no señala esto, $20,000 deben ser. Y si a alguien lo atrapaban en la calle, cosa que vimos en muchos videos, esa persona se podía escapar si pagaba $5,000. Pero además de eso, Zelensky utilizaba la guerra, el frente de batalla, para enviar a sus disidentes. Dice Dubinsky que las fuerzas militares ucranianas estaban compuestas por 880,000 soldados, de los cuales 250,000 o 300,000 estaban en el frente. El resto, que son alrededor de 600,000, pagaron para que los sacaran del frente o los enviaran a la retaguardia o desertaron. Pero estos soldados, los que desertaron, se mantuvieron en el payroll, o sea, en la nómina de pagos, de manera que los pagos se los estaban robando. Esta situación dio lugar a un nivel de corrupción de billones de dólares que se robaron. Las muertes de soldados ucranianos, dice Dubinsky, oscilaba entre 40,000 y 50,000 personas, soldados, cada 3 meses. Y que Zelensky no podía admitir esta realidad y esta fue una de las razones por la que no quería la paz. Dubinsky dice en sus declaraciones a este periodista que las escenas que se vieron en la Casa Blanca fueron horripilantes, porque esta pregunta se la hace el periodista a él, cuál era su opinión sobre esta reunión entre él y Donald Trump y el vicepresidente. Dice Dubinsky que al principio él pensó que Zelensky había tenido como una crisis nerviosa, pero que después de haber revisado su actuación, se dio cuenta que esto había sido deliberadamente diseñado para sabotear las negociaciones de paz de Donald Trump. Dice Dubinsky que Zelensky engañó abiertamente al presidente Trump cuando prometió comprometerse con esa negociación. En realidad, dice, Zelensky se había comprometido ya a venderle los recursos del subsuelo al Reino Unido por un periodo de 100 años que durante la guerra le proporcionaba a Ucrania solo de 5 a 7 billones de dólares. Y dice Dubinsky que esta es otra señal de que tiene que ser cierto que el servicio de inteligencia británico tenía materiales comprometedores sobre Zelensky. Lo otro que declara Dubinsky
es que el objetivo de Zelensky de sabotear las iniciativas de paz del presidente Trump, o al menos demorar lo más posible estos acuerdos de paz, era porque no quería desprenderse del poder, especialmente del poder absoluto del que gozaba en estos momentos. El fin de la guerra significaría el fin de su poder absoluto y el comienzo de cuestionamientos que se haría la gente por tantos años de sufrimiento y pérdidas humanas, durante los cuales tanto Zelensky como su estrecho círculo se hicieron increíblemente ricos. La guerra también le permitía evadir una auditoría de los fondos que recibió durante la administración de Biden. Finalmente, Zelensky, dice Dubinsky, es el producto de los esfuerzos consolidados de los globalistas y las élites liberales que vieron la guerra en Ucrania una herramienta para consolidar el poder que tenían. Un plan eh, que fracasó con el éxito electoral de Donald Trump. El apoyo que están creciendo las fuerzas eh, conservadoras en Europa está poniendo en peligro el futuro de las élites de izquierda, dice Dubinsky, y del sistema ideológico que construyeron para controlar a la sociedad. Está claro que Ucrania no es el campo de batalla entre este y occidente. Es la línea del frente en una confrontación global entre las ideas de la izquierda contra las ideas de la derecha. Y Ucrania es el último bastión del globalismo y por supuesto Zelensky es su figura decorativa. Dice Dubinsky que el objetivo aquí no es el de asegurar la victoria de Ucrania, sino el de prolongar la guerra. La idea es enmarañar al presidente Trump en este conflicto, forzarlo a que continúe con la guerra de Biden u obligarlo a que Ucrania se comprometa proporcionándole a sus oponentes que lo acusen con un impeachment. Esta es la trampa que le querían tender a Trump, a costa incluso de la propia Ucrania. Zelensky, dice Dubinsky, que Zelensky deliberadamente provocó la confrontación con Trump para sabotear cualquier potencial tratado. Eso lo vimos, yo comenté eso largamente, es que era evidente. Él fue con desde un principio mostrándole fotografías a Trump de las barbaridades que estaban haciendo los rusos en Ucrania, en la parte fundamentalmente del Donbass, etc. Dubinsky en esta entrevista se refiere a que eh, a que el que haya leído los libros de Trump sabe que Trump asiste a las reuniones de cuello y corbata. Eso es lo que dice Dubinsky. Y que a Zelensky le dijeron eso en París y que así todo se apareció sin traje y se puso a discutir con J.D. Vance, con el vicepresidente, cuando las transmisiones él sabía que estaban saliendo en vivo. Incluso J.D. Vance se lo dice. ¿Cómo es posible que usted esté discutiendo cosas que se discuten a puertas cerradas cuando están las cámaras en vivo transmitiendo esta reunión? Dice Dubinsky que esto fue hecho obviamente de manera deliberada. Dice, tengo que recordarle esto a todo el mundo. Antes de llegar a Washington, en esta reunión que celebró con Trump, Zelensky viajó a Dublín y después a Londres de regreso a Ucrania. Esta situación plantea
serios cuestionamientos de quién lo asesoró antes de esa reunión en la oficina oval. El cálculo que hizo Zelensky era claro, dice Dubinsky. Trump actuaría emocionalmente para tratar de resolver la crisis, cosa que no fue lo que sucedió. Después de haber trabajado, dice Dubinsky, después de haber trabajado con Zelensky durante años, yo sé cuando Zelensky está actuando y él estaba actuando en esa reunión con Donald Trump. Pero con esa actuación Zelensky no solamente estaba faltando el respeto al presidente Trump, sino que estaba poniendo en peligro el futuro de Ucrania. Dubinsky dice que después de eso, él inmediatamente comenzó a trabajar, o sea, Dubinsky comenzó a trabajar con su equipo en una moción para procesar, o sea, acusar a Zelensky de traición. Impeachment es traición. Y dice, gracias a Dios, que Trump tuvo la sabiduría de no abandonar a Ucrania y a su gente y seguir luchando por la paz, y que el juego de Zelensky se vino abajo. En realidad hay un momento, voy a hacer un paréntesis, un momento en que Trump dice, por eso yo quería que esto saliera a la luz. Él sabía porque ya la había tenido, Zelensky había tenido una reunión con el Partido Demócrata y había sido asesorado en Inglaterra para que no le diera luz verde al compromiso de establecer la paz en esta guerra. Incluso, como les decía, Trump dice, ves, por eso no se puede hacer negocio con esta persona por la posición que tenía, porque cómo él va a ir a la reunión de la Casa Blanca cuando sabía que ya estaba preparado el almuerzo, la firma del tratado de paz, etcétera, con Estados Unidos, la firma de este tratado en el que Ucrania le daba a la administración de Donald Trump la posibilidad de la extracción de estos minerales raros que se encuentran en Ucrania. En fin, eh, Washington, dice Dubinsky, no comprendía esta situación. Después del golpe de Estado, dice Dubinsky, del 2014, que fue financiado por la USAID y por Soros, todas las fuerzas políticas apoyaban normalizar las relaciones con Rusia, la protección de los ciudadanos rusos parlantes, a la Iglesia Ortodoxa, compartir el legado cultural histórico con Rusia, que fueron sistemáticamente retirados de la política y los medios de comunicación en Ucrania. Todos, dice Dubinsky, que todos los programas de intercambio sociocultural fueron cancelados después de cientos de años de Ucrania pertenecer a la Unión Soviética primero y después a Rusia. Se eliminaron a los artistas y escritores rusos y la interpretación oficial de Ucrania sobre la Segunda Guerra Mundial fue reescrita. En la versión actual, Ucrania no fue parte de la victoria soviética sobre los nazis en Alemania. Solo fue una víctima de la Unión Soviética, después una víctima de Alemania y después nuevamente una víctima de la Unión Soviética. Tanto Poroshenko como Zelensky crearon la base de su política estatal al alejarse de la filosofía de Moscú. En los medios de comunicación, que estaba controlado en un 90% por la USAID y Soros, solo se hablaba de la fobia hacia los rusos y el revisionismo histórico, dice Dubinsky. Los ucranianos que creían lo que decía la media le pedían a los políticos que apoyaban a que cortaran los lazos con Rusia.
Los que se oponían a esta política fueron marginados y catalogados de agentes del Kremlin. Solo 12 días después de que Biden llegara a la presidencia, Zelensky, en violación de la constitución ucraniana, prohibió los canales de televisión que promovían la paz y la normalización de las relaciones con Rusia. A partir de ese momento, o odiabas a Rusia o no aparecías en la televisión. En Ucrania no existen los partidos de oposición. La guerra se ha convertido en la plataforma de los partidos políticos que sostienen a Zelensky. La guerra es la justificación para no celebrar elecciones que le garantiza a Zelensky y sus acólitos un poder eterno. Estas fuerzas de partidos políticos con objetivos comunes firmaron un memorando para usurpar el poder, cuyo mensaje central es que las elecciones en Ucrania se celebrarán 6 meses después que haya terminado la guerra. O sea, de acuerdo a este memorando, a Zelensky estaría en el poder prácticamente forever, porque lo que quieren ellos es sencillamente mantener la guerra. Esta entrevista no ha terminado. Como solamente tengo media hora de posibilidades en este podcast, pues no pude tampoco terminar esta entrevista, de manera que hay una tercera parte. Es una entrevista larguísima, pero me parece sustancial, importantísima para conocer los intríngules, la verdad que hay detrás de todo lo que estamos viendo en pantalla televisiva o radial, en los medios, quiero decir, de comunicación en general, tanto los medios en Ucrania como los medios occidentales. Gracias a Dios que tenemos a Trump en el poder y que podemos en este momento hablar libremente, decir libremente todo lo que hay detrás de la historia de la guerra y en particular de la historia fatídica del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que todo parece indicar que está siendo chantajeado no solo por las fuerzas de inteligencia rusas, sino también por la inteligencia británica. Ambos, tanto rusos como británicos, como ingleses, tienen información fatídica, información que Zelensky no quiere que salga a la luz. Esto lo estamos conociendo ahora a partir de esta entrevista que está dando el que fuera una persona muy allegada a Zelensky, que participó, fue miembro del Parlamento. No sé, no debe seguirlo siendo porque en este momento está en prisión justamente por haber pedido, por haber acusado o haber solicitado la acusación, o sea, que se acusara o un impeachment a Volodymyr Zelensky después de todos los acontecimientos y el hecho de que él estuviera saboteando además todos los compromisos de paz. En una tercera oportunidad, entonces continuaré dándole a ustedes eh, el resto de la entrevista que concede este ex miembro del Parlamento ucraniano, Oleksandr Dobinsky, al periodista Diesel. Hasta aquí llegó mi podcast. Nos volveremos a encontrar en una tercera oportunidad el lunes siguiente en esta tercera parte de la entrevista de Dubinsky, ex miembro del Parlamento ucraniano y persona allegada a Volodymyr Zelensky. Gracias por la atención que me han prestado. Hasta
esta nueva oportunidad.